En este momento les solicito un fuerte aplauso para nuestro siguiente ponente. El padre Ricardo Falla. La ponencia de él es Espiritualidad Indígena y Resistencia. Lo va a presentar el padre Juan Hernández Pico. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí, ¿verdad? Ahorita sí. Va. Bueno, una vez más, esta noche me toca presentarles a otro amigo, ¿verdad? Nos conocimos en su ordenación sacerdotal en 1964 en Innsbruck, Austria, y formamos parte del grupo fundador del Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas para Centroamérica un año más tarde. Y desde 1973 compartimos muchos años de trabajo juntos, que también son muchas aventuras hasta hoy. Ricardo Falla nació en Guatemala en 1932. Le ha gustado mucho la bicicleta, el andinismo, ha subido todos los volcanes de Guatemala y la última vez subió el Santa María sobre Quetzaltenango al cumplir sus 80 años. Durante sus años de humanidades y filosofía en Quito, en Ecuador, coronó varios nevados también, pero a la vez fue discípulo del gran humanista Aurelio Espinosa Polit, quien lo eligió para protagonizar la tragedia sofoclea de Filoctetes. Para los que conocen a Sófocles, quedó ahí en una isla, ¿verdad? Bueno, y solitario, y su tragedia él la protagonizó. Fue maestro de varios grupos de seminaristas. Fue maestro de varios grupos de seminaristas en el seminario de San José, aquí en El Salvador, y estudió luego la teología en Innsbruck, donde fue alumno de Karl Rahner. Pero su gran vocación ha sido la antropología cultural, a la que se sintió llamado estudiando el Popol Vuh, que le abrió al interés profundo cultural y teológico por los pueblos originarios de Guatemala. Trabajando en la construcción de un puente con emigrantes españoles obreros, redescubrió a los pobres y ya nunca pudo separarse de ellos. Se doctoró en la Universidad de Austin, en Texas, y en 1978 publicó su tesis como libro con el título de Quiché Rebelde. Durante la mayor crisis de su vida escribió Esa muerte que nos hace vivir, estudiando la religiosidad popular de Escuintla. Escribió también Masacres de la Selva, producto de su investigación en el 5º centenario. Bueno, la investigación fue antes, la publicación fue en el 5º centenario de la conquista, de las matanzas del ejército de Guatemala en 1982 en Ixcán. Tal vez el libro más leído en Guatemala desde 1992. Trabajó como antropólogo y sacerdote acompañando a las comunidades populares en resistencia en la selva del Ixcán durante 7 años. De esta pastoral de acompañamiento nos va a hablar aquí hoy. Escribió Historia de un gran amor para dar razón de su elección esperanzada de los más pobres. Ha estudiado después a la juventud, aunque dice haberlo hecho como un jabalí ya blanco. Y ha seguido profundizando en las masacres. Hoy se encuentra trabajando
en la publicación, asómbrense, de una multitud de escritos inéditos en 9 gruesísimos volúmenes. Los ha titulado genéricamente Al atardecer de la vida. Ya han salido a la luz los primeros 3 volúmenes, que van desde el hoy de su sol poniente hasta el mediodía de su trabajo hace ya 40 años. Dejo con ustedes a Ricardo Falla. Yo como Marta, de pie, ¿verdad? Bueno, lo primero es que el título de esta plática no es el que se leyó, sino que cambié, no a última hora, sino que no estaba yo decidido, no sabía qué decir. Entonces, el título es Pastoral de Acompañamiento, legado de los mártires. Entonces, básicamente son 2 cosas las que voy a tratar. La primera, el concepto de la pastoral de acompañamiento en Monseñor Romero, con una pequeña adición de Ellacuría. Y la segunda parte, un poco de la descripción de la pastoral de acompañamiento que nosotros llevamos a cabo en los años 1983 hasta 1994, entre varios sacerdotes y seglares, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí este tema? Porque cuando un grupo de nosotros desde Nicaragua decidimos volver al país, por supuesto atravesando la frontera de México a Guatemala clandestinamente, en 1982 estuvimos dándole vuelta al tema, pues para nosotros fue un motivo de inspiración lo que había dicho Monseñor Romero, que se encuentra en su 4ª carta pastoral, publicada en el 6 de agosto de 1979. Y también yo no hablé con Ellacuría, pero algunos que habían hablado con él nos dijeron que Ellacuría estaba encandilado con la pastoral de acompañamiento, en concreto hablaba de Rogelio Poncel, ¿verdad?, en Morazán. Entonces, para nosotros fue un motivo de respaldo para iniciar lo que estábamos haciendo. Cuando uno habla del legado de los mártires, no quiere decir que todo se deba a los mártires, ¿no? Hay una cantidad de legados que se juntan como en un río, ¿verdad? Y uno mismo se va convirtiendo también en alguien que da ese legado. Así como Monseñor Romero recibió el legado del martirio de Rutilio y él lo pasó en adelante, ¿no? Entonces, yo me fui hice un poquito de investigación y a lo mejor no estoy no atino completamente porque, bueno, supongo yo que hay gente que conoce mejor a Monseñor Romero y que conoce de la génesis de esta 4ª carta pastoral, ¿no? En esa carta pastoral habla de la pastoral de acompañamiento, ¿no? Y fue escrita después de que él vino de Puebla. Fue como una aplicación de lo que habían pues tratado en Puebla, ¿no? Y ahí expone lo que es la pastoral de acompañamiento, ¿no?
Si uno se va al diario de Monseñor, encuentra también este concepto de acompañamiento, quizás en orden lógico, el acompañamiento de Dios en el caminar del pueblo, ¿verdad? Y el acompañamiento de la Iglesia como acompañamiento de Dios. Pero ya en la carta pastoral, él da algunas notas, características de lo que es la pastoral de acompañamiento, ¿no? Entonces, lo primero dice, es una pastoral que llama él de acompañamiento o seguimiento, que consiste fundamentalmente en acompañar, estar con, pero no solamente estar con de una manera quieta, sino ir con, y no solamente ir con, sino también dice siguiendo, es decir, aunque no tenemos que mitificar al pueblo, como dijo José Luis hace poco, pero él concibe que la Iglesia debe acompañar al pueblo siguiéndolo, un poco como adivinando lo que él desea más profundamente, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Que evidentemente va muy en contra de lo que muchas veces pensamos, que el pastor tiene que ser un gran líder, ¿verdad? O la pastoral de la Iglesia tiene que ser ir adelante del pueblo. Y yo creo que también, ¿verdad? Pero bueno, eso no lo discutimos más. Y otra nota es que el acompañamiento lo veía Monseñor Romero en un momento de extrema politización de El Salvador, ¿verdad? Entonces se trata de un acompañamiento en lo político, no como dimensión única de la persona o de la sociedad, sino como una dimensión a la cual la Iglesia tiene que llegar si es que la Iglesia quiere tocar la totalidad de la realidad social, ¿verdad? Entonces, es en lo político, no una pastoral politizada, decía, sino una pastoral de iglesia, pero que toque la política, en especial de personas y grupos que están en riesgo de perder por la política su fe. Así veía Monseñor Romero, ¿no? Un poco traía a cuento lo que estaba sucediendo. Y nosotros también lo vimos en Guatemala, de gente que comenzaba con la motivación cristiana y después la dejaba. Nosotros decíamos que eran como el satélite que es enviado a la órbita, y después ya cuando no hace falta el cohete, y que sigue el satélite por su cuenta, ¿no? Y la motivación cristiana quedó atrás, ¿verdad? Entonces, eso le preocupaba. Romero no usaba la imagen del cohete, ¿no? Pero eso le preocupaba a Romero. Y lo mismo le preocupaba la absolutización de las organizaciones populares. No menciona en la carta a FECAS y a UTC, pero los tiene en mente, ¿no? Esa otra característica. Una tercera característica que él menciona es que la pastoral de acompañamiento tiene que respetar a la persona o al grupo que acompaña. Tiene que discernir y luego tiene que orientar, ¿verdad? Pero tiene que respetar, ¿verdad? No tiene que imponer su parecer. Y tiene que dejar a la persona o al grupo a que siga su propia opción.
no le vamos a cambiar de opción, aunque los orientemos, ¿no? Y dice él que por lo tanto la pastoral de acompañamiento no es ni para presionar a la gente a que entre a una organización, ni a que salga de la organización, ¿no? Otra característica es que la pastoral de acompañamiento tiene que ser de iglesia y por lo tanto tiene que estar ella en comunión con los obispos, ¿verdad? Con la iglesia. Que no sea una aventura, a veces de gente de muy buena voluntad y muy generosa, pero que no piensan lo que van a hacer. Al hablar de esta nota, él se dirige especialmente a los sacerdotes, ¿no? Y por último, según la carta pastoral, en la carta pastoral no se menciona el acompañamiento a grupos político-militares, ¿no? No se menciona. Yo no sé si lo hizo por no mencionarlo, por no meterse en ese problema, o si tenía realmente en mente alguna opinión sobre ese tipo de acompañamiento, ¿no? No menciona, no es, para él no es sinónimo de pastoral de guerra, digamos, ¿no? En eso se diferencia el concepto que él tenía de lo que nosotros hicimos en Guatemala. Y cuando digo nosotros, hubo varios sacerdotes, jesuitas y no jesuitas, y seglares, incluso hubo una preparación de algunos de nosotros en Cuba para entrarle a la autodefensa, que pensábamos que iba a ser una contribución nuestra como iglesia para las comunidades que estaban en esa situación de guerra, ¿no? Bueno, fijándome más en el qué sentía Romero, Monseñor Romero, sobre los grupos político-militares, ¿no? Si uno lee su diario, a mí me ha parecido muy interesante porque es un diario como el del Che Guevara, no en el sentido, son dos cosas distintas, ¿no? Pero es un diario como el del Che Guevara porque el diario del Che Guevara no era para publicación, ¿no? Sino que era reflexión propia, ¿no? Y lo mismo el diario que lleva Monseñor Romero, que lo iba dictando en la grabadora, era para él. Entonces dice cosas que son muy personales, aunque sea un diario que le ayudaba a él para recordar a todas las personas con quien iba hablando, ¿verdad? Y en el diario hay una parte que es muy interesante, en que da su opinión sobre las organizaciones político-militares. Y es cuando, a ver si encuentro yo. Dice él, el 26 de enero de 1980, dice, por la noche, según me anunció el padre Moreno, Rafael Moreno, que estaba muy cerca de él, ¿verdad? Vino él con otro joven de las agrupaciones clandestinas, así les llama Monseñor Romero, a hablar de sus proyectos políticos, y en que tuve ocasión de expresar el sentir de la Iglesia acerca de las soluciones violentas, que son las que patrocinan estas organizaciones y que han hecho tanto mal durante estos últimos tiempos. Ellos tienen ya su ideología y su modo de pensar y es difícil hacerlos cambiar, ¿no?
Creo que la oración por toda esa gente es la mejor manera de colaborar con ellos y de dar a la patria una solución que no esté basada sobre sangre y odio o violencia. Bueno, habría que preguntarle a Rafael Moreno si se acuerda de esta conversación o al joven de la agrupación clandestina que fue a platicar con él. Pero uno ve, llega el muchacho y pues evidentemente quiere convencer a Monseñor, ¿no?, de su proyecto político, ¿no? Y entonces Monseñor le contesta, ¿no? Y Monseñor quiere convencer al muchacho de que esa no es una solución. No sabemos qué pensó el muchacho, pero sí sabemos qué pensó de esa plática Monseñor. Decir, no, a estos no los convence nadie, ¿no? Porque ya tienen su postura hecha. Entonces, no hay otra forma de colaboración con ellos más que con la oración, ¿no? ¿Dónde queda entonces la pastoral de acompañamiento con ellos? Parecería que Monseñor Romero ahí está cancelando esta posibilidad. Pero yo pensé, pero no puede ser esto, ¿qué hay ahí, verdad? Bueno, está claro que Monseñor Romero no vio la estrategia de guerra popular como una estrategia ni viable, ni humana, ni cristiana, ¿verdad? ¿Hubiera cambiado luego? A saber. Pero, ¿y qué pensaba Illacuría? Entonces, buscando, me encontré un documento que dice la revista latinoamericana, que es de 1981. Yo dudo que sea esa fecha, ¿no? No dicen cómo pusieron esa fecha. A mí me parece que es un documento posterior, que se llama Esquema de Interpretación de la Iglesia en Centroamérica. Es un documento algo flojón de Illacuría, no es de los... ¿Por qué? Porque no tenía la suficiente información de todos los países de Centroamérica, ¿no? Y entonces, curiosamente, da su opinión sobre Guatemala. Dice, en Guatemala la iglesia verdadera tiene que adoptar características de clandestinidad y de catacumba, dice Illacuría. El espacio político y social que se le ofrece por parte de las fuerzas represivas es estrechísimo, mucho más estrecho que el de El Salvador. Esto puede exigir un desdoblamiento de la actividad pastoral. Por una parte, la actividad realmente posible y exigible en el campo abierto de la actividad pública, y por la otra, una pastoral de acompañamiento en el sector clandestino. ¿Y acompañamiento a quién? Tanto de las fuerzas revolucionarias como sobre todo, de tanta población abandonada por la sistemática persecución de la Iglesia. Entonces, en consecuencia, debe preguntarse la Iglesia qué forma puede tomar la pastoral de acompañamiento en torno al pueblo que se mueve a favor de los movimientos revolucionarios. Para Illacuría, la pastoral de acompañamiento, por lo menos en algunas circunstancias, era una exigencia para la Iglesia, acompañamiento a las fuerzas revolucionarias, ¿no? Entonces aquí me quedo en la primera parte. Ya he entregado el escrito, es un poco más largo, ¿no? Y la segunda parte es, bueno, ¿y nosotros cómo hicimos nuestra pastoral de acompañamiento en la zona de guerra, el Ixcán, ¿no? Hubo varios intentos
de pastoral de acompañamiento en distintos lugares del país. Hubo un irlandés que se alzó en la zona Ixil del Quiché y quiso replicar la forma de pastoral de un capellán militar de la IRA. Sí. Tuvo una confusión que fracasó, ¿verdad? Porque le dijeron, no, aquí somos marxistas, leninistas, ¿no? Campamentos, nada de pastoral, ¿no? Hubo una religiosa, quiché, de habla quiché, que en ese tiempo había la preocupación que han tenido ustedes de formar una congregación religiosa. Una congregación religiosa indígena, ¿verdad? Entonces, ella dio pasos en esa dirección y se imaginó que era posible si a un grupo de jóvenes los insertaba en un frente de guerra. Y entonces sería una congregación religiosa en semilla, pero directamente en acompañamiento, ¿no? Lo que hizo la guerrilla es que disolvió ese grupo, que vamos a tener una congregación religiosa metida dentro de nuestro movimiento, ¿no? Y así algunos otros, ¿no? Hubo, ¿no? La pastoral, bueno, aquí están apareciendo fotos, creo, ¿verdad? Ojalá que no los distraigan. Pero se me pasó una cosa antes, por la prisa, y es para que lo pasen. Se me pasó, ¿quieres tú agarrar? Estos son unos, son unos huesos de la masacre de Cuarto Pueblo en Ixcán, Quiché. Si lo pueden pasar para ver. Eso lo recogí yo mismo y se los llevé al Papa, Juan Pablo II, ¿no? Y teníamos la Congregación General 34, entonces éramos 220 jesuitas para ver al Papa. Y nos dijeron, pero no le hablen al Papa, no le vayan a hablar, ¿no? Sí. Porque está muy cansado, nos dijeron, ¿no? Y además, pónganse todos collar, no sea que los regañen, ¿no? Bueno, ahí fuimos nosotros, pero el mexicano y yo dijimos, le vamos a decir unas palabras. Y entonces yo le llevé los huesos estos y le dije a Juan Pablo II, estos son huesos de una masacre de Guatemala. Y me dijo él, ¿masacre? Sí. Sí, huesos de una masacre de Guatemala, ¿no? Guatemala. Así hablaba, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya me empujaron, pero salió la foto, que era lo que yo quería. Entonces, organizamos la pastoral de acompañamiento en Ixcán. Ixcán, para hacer la composición del lugar, Ixcán es una zona del norte del Quiché, que colinda con México, Chiapas, que es una zona de selva virgen hasta 1966. Y una zona que desde la avioneta parece plano, pero es muy quebrada, es una zona apta para el actuar guerrillero. Entonces, en esa zona entró la guerrilla en 1972. 16 guerrilleros eran, ¿no? A ver si no se morían de hambre, porque no tenían contacto con la gente, ¿no? Y fueron encontrando a los primeros brecheros que estaban colonizando la montaña,
Bueno, y se organizó la población en apoyo a la guerrilla del EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿no? Bueno, eso trajo una represión muy fuerte sobre esa zona del Ixcán, y el clímax de la represión es la masacre en que murieron 352 gentes con nombres. Yo tengo los nombres de las gentes y cuyos huesitos están pasando por ahí. En 1982. Entonces la población, cae el ejército, por ejemplo en ese lugar Cuarto Pueblo que está fronterizo a México, el ejército envuelve y mata a hombres, mujeres y niños. Ahí sí que no perdonó como quién era el profeta que perdonó a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Hombres, mujeres y niños, niños de pecho, de todo, y quemó a las mujeres, ¿no? Entonces acaba con el pueblo, lo extermina, lo quema. Entonces la gente vive en las parcelas. ¿Y cuál es la reacción de los que no murieron? Entonces tomaron tres caminos. Un camino es como hicieron acá, de Chalatenango hacia Honduras, ¿verdad? El refugio. Pero el refugio era México, ¿verdad? Otro camino fue regresar a los municipios de origen de donde habían bajado a colonizar, ¿no? Y el tercer camino fue mantenerse en la montaña, no salir. Entonces, aguantar, decían, después le cambiaron de nombre y dijeron resistir. Resistir debajo de la montaña. Y el ejército cruzaba en operativos, ¿verdad? Cruzaba la montaña y la gente pues resistía, ¿verdad? ¿Cómo resistía? Resistía sobre todo ocultándose y resistía en lo que aquí en El Salvador llamaban las guindas, allá le llamaban el plan de emergencia. Es decir, si viene el ejército rumbo a nuestro campamento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Salimos antes. Pero ¿cómo sabemos que viene? Necesitamos toda una organización de postas y exploración y de correos para ubicar exactamente dónde está el ejército en un momento dado, ¿no? Entonces, a esta población, ahí en el escrito que les dejo, pueden ustedes encontrar más. A esta población decidimos nosotros entrar a acompañar pastoralmente. Entonces, el objetivo de la pastoral de acompañamiento nuestra fue, de acuerdo a la guerrilla, el objetivo nuestro distinto, el objetivo de ellos también, porque ellos son los que nos dejaron entrar, ¿no? Ellos nos daban la visa de entrada para poder entrar a la zona de guerra, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos era, no van ustedes a acompañar a la guerrilla, no, capellán militar no, eso no es nuestro concepto, ¿no? Ustedes van a acompañar a la población civil, ¿no? Al principio hubo confusiones, pero después las cosas se organizaron mejor y nosotros, como del equipo pastoral, no teníamos ingreso a los campamentos guerrilleros, ¿no? Aparte estaban los campamentos guerrilleros y aparte estaban las comunidades que apoyaban, ¿no?, a la guerrilla, ¿no? ¿Y cómo apoyaban? Pues apoyaban comida, las tortillas que hacían las mujeres, ¿no? Apoyaban en tareas, apoyaban en información, apoyaban también algunos combatientes temporales que de la población civil se alzaban
un tiempo, pero seguían perteneciendo a la comunidad. Entonces, ese fue el proyecto de ellos, el proyecto de la guerrilla. Y una cosa muy interesante para ver cómo este es legado no solamente de Romero, sino también de Ellacuría y de Rutilio Grande. Yo no sé cómo se dio eso, pero a la colaboración de la Iglesia con el movimiento revolucionario, ellos le pusieron el nombre de Plan Grande. No porque fuera chiquito o grande, sino porque era el plan de Rutilio Grande, ¿no? Yo creo, sí. Yo creo que eso se debió a que hubo algunos de los jesuitas, compañeros nuestros, que se organizaron sin ser combatientes, perteneciendo todavía a la Compañía de Jesús, aunque después la dejarían, ¿verdad? Bueno, entonces, pero el objetivo, según nosotros, bueno, era evidentemente la población civil, porque no nos dejan entrar a los campamentos guerrilleros. Vamos a estar con. Había momentos muy difíciles, había momentos de paz en que, bueno, era posible vivir con tranquilidad en esas comunidades, ¿no? Y había momentos en que era estar con la gente, ¿no? No estás haciendo nada, solo estar con. Entonces siente uno soy un inútil, ¿no? No estoy haciendo nada, ¿no? Yo recordaba en mis adentros aquello que dice San Juan de la Cruz, que dice, y todos cuantos vagan, porque éramos unos vagos, ¿no? Y todos cuantos vagan, de ti me van 1000 gracias refiriendo, y todos más me llagan. Bueno, y déjame muriendo, no sé qué, etcétera, ¿verdad? Sí. Que quedan balbuciendo. Ahí están las carmelitas por detrás. Sí, sí. Pero no solamente era, bueno, había momentos en que no había más que estar con. Y estar con suponía no salirse a México. Si viene la ofensiva, entonces yo me salgo a México, a 5 horas de distancia, con los refugiados. No es, el pastor tiene que estar, no se huye cuando viene el lobo. Sin embargo, la guerrilla no entendió bien. ¿Qué quería decir pastoral de acompañamiento? A mí me sacó una vez, me sacó del terreno de la guerra, ¿no? Porque la ofensiva era muy fuerte y no querían tener la responsabilidad de que, bueno, el que está aquí haciendo la pastoral esta, lo vayan a matar, ¿no? Pero el acompañamiento consistía en estar, en visitar, una cosa tan sencilla, ¿verdad? Visitar las casas de la gente, las champas debajo de la montaña, visitarlas y luego también visitar todos los pequeños campamentos que había cuando estaba la situación más desorganizada, ¿no? Había como 30 campamentos de población bajo la montaña, ¿no? Entonces, moverse, siempre con un guía, siempre en un tiempo era incluso con protección militar, y nos movíamos a visitar, a estar, que lo vean a uno, ¿no? Que sientan que Dios está con ellos. Tal vez eso puede ser presuntuoso, que estamos nosotros allá, entonces sientan que Dios está con ellos, ¿no? Pero somos señal de la presencia de Dios, ¿no? Pero también hubo mucha ocasión de servicios religiosos como sacramentos, los principales, bautismo y pues la Eucaristía.
El bautismo, la guerrilla, tenía mucho interés en que bautizáramos a la gente. ¿Por qué? Porque la guerrilla quería que la gente sintiera que la situación de ellos estaba lo más normal posible. El ejército pasaba y tiraba pequeños volantes donde hacían la caricatura de la gente que estaba en la montaña, como que si tuviera cachos, como que si tuviera colas, ¿no? Entonces el bautismo era como decirles, son ustedes hijos de Dios, son ustedes, aunque están en la montaña, son hijos de Dios, son personas. Evidentemente esto a la guerrilla le convenía porque fortalecía la resistencia para la guerra popular. Bueno, y creo yo que aquí está uno de los, posibles cuestionamientos de lo que nosotros hicimos, porque yo siento que en todo esto que ha pasado, las guerras y los muertos y las masacres, no podemos nosotros excusarnos. Todos tuvimos algo que ver. De alguna forma fuimos responsables, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tuvimos? El punto era que estábamos nosotros acompañando a la población civil, pero con la finalidad, convencidos nosotros de ello, de que la población apoyara a la guerra popular revolucionaria. Eso en 1983, 84, 85, 86, 87, hasta que comienzan ya los diálogos de paz, ¿verdad? Creo yo que Monseñor Romero tuvo razón en ver que esa no era solución, ¿no? Nosotros nos equivocamos, ¿no? En pensar que la lucha revolucionaria era una solución, ¿no? Y por lo tanto que era una guerra justa, creo yo. No solo por los excesos que tenía, excesos de violencia, sino por la estrategia misma, ¿no? Y los grandes políticos y analistas revolucionarios se equivocaron, ¿no? Porque, como dice un sociólogo guatemalteco, eran revoluciones necesarias, pero imposibles. ¿Cómo puede ser necesaria e imposible a la vez? Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué grado nosotros participamos indirectamente en la guerra revolucionaria? No porque fuéramos armados, ¿no? Al principio sí le daban a uno una pistola, ¿no? Porque le interesaba a la guerrilla que el cura anduviera armado, para que la gente viera que la guerra era justa, ¿no? Pero después ellos mismos recapacitaron y a mí mi provincial me dijo, devuélveles el arma, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? Sí. Entonces, para terminar, ¿cómo podemos el legado para el futuro? Esto lo voy a leer, es media página. ¿Qué legado nos deja, Monseñor? ¿Qué legado dejamos también nosotros a otros, no? Porque todos vamos pasando esta herencia, ¿no? Caminar con su pueblo, orientándolo, pero dejándose guiar por él, como que si fuéramos siguiéndolo, adivinando lo que no acierta tal vez a formular. No ser vanguardistas, una iglesia vanguardista. Otra cosa, por eso estar cerca de él, aun físicamente, personal o institucionalmente, inmersos en su pobreza, en sus peligros y en su violencia,
según nuestras limitaciones de edad, fuerzas y carismas. Se me ocurre pensar en los migrantes y en la violencia de los barrios y zonas controladas por el narcotráfico, ¿no? Pastorales adaptadas, distintas, tal vez privilegiando las que se acercan a las organizaciones populares y políticas, sin demonizar a sus dirigentes como ideologizados, que es lo que está haciendo la Iglesia de Guatemala en este momento. Demonizar a los dirigentes como ideologizados. Por supuesto no así, ¿verdad? No lo dicen así. Acompañándolos de cerca, incluso en sus manifestaciones y acciones de hecho. Las acciones que violan el Estado del Derecho y suelen ser condenadas aún por la Iglesia misma, acciones que tal vez tienen algo de violento. Pero solo así podemos predicar la paz desde dentro, me parece a mí. Fijándome en la proyección para la universidad, es un caso nada más, hacia afuera, la proyección de la universidad hacia afuera. Por ejemplo, la investigación. Investigación de temas y lugares candentes, desde abajo, desde el acompañamiento. Puede ser método cuantitativo o cualitativo, pero mirada desde dentro. Creo yo, no tanto infiltrados en maras. Hubo un antropólogo norteamericano que se infiltró en una mara en Nicaragua. Creo yo que no es ese nuestro camino posible. No tanto infiltrados en maras o con narcotraficantes. Se pretende, pues, una investigación profunda, incisiva, sino en la población civil de las comunidades. Eso es posible. Eso lo podemos hacer. Así como hay párrocos que están en esas zonas donde las comunidades están atravesadas por el narcotráfico. Por ejemplo, las comunidades que están sembrando amapola. Yo lo veo en la frontera de Guatemala con México, ¿no? No tanto, sino en la población civil. Espiritualidad del acompañamiento en lugares y con grupos distantes de la iglesia y contraculturales, donde tal vez no aparece Dios, está ausente, nos critican a Dios, se ríen de Él. El mejor puente, ese lo he visto por experiencia, el mejor puente no es la idea, sino la convivencia. Vivir ahí el vacío de Dios y saberlo leer, como los gritos de la criatura oprimida. Oír allí el canto del nahual de la noche oscura. Y por último, la gracia del martirio está inscrita en ese acompañamiento. La gracia del martirio está inscrita. Se actualice o no, porque la gracia del martirio, me pongo un ejemplo. Tenía una tía, mi madrina, que nos leía cómo a San Lorenzo lo quemaban en una parrilla y le daban vuelta y otra vuelta, y él no dejaba de confesar a Jesucristo, ¿no? Bueno, pero era una gracia de martirio no actualizada, pero estaba ahí, ¿no? Pero cuando vienen nuestros mártires, cuando viene Rutilio, cuando viene Monseñor Romero, cuando vienen, se actualiza esa gracia. Entonces, la gracia del martirio está inscrita, se actualice o no, en esa entrega. Entrega que se alarga hacia afuera como si fuera un hule que casi se revienta, queriendo salir más allá de lo que tú puedes. En el salir a la calle de Francisco,
se inscribe la entrega hasta la sangre. La calle es peligrosa. No es solo donde se puede ir a tomar una pizza, como Francisco quisiera, añorando su libertad. Bueno, es todo. Gracias, Padre Ricardo. Aquí hay una pregunta que se contextualiza de la siguiente manera. Hablaste de errores cometidos en el acompañamiento. Romero decía, correré los riesgos que mi ministerio existe. Entonces, ¿cómo correr los riesgos de acompañar hoy a la gente en este contexto de una iglesia del miedo y de la suprema prudencia? Yo no sé cómo hacer para correrlo. Hay que tener prudencia, ¿verdad? No hay que ser aventurero en este mal sentido, ¿verdad? Pero creo yo que hay que dejarse llevar por la atracción, no del riesgo, sino de la gente que está en ese riesgo. Y eso tampoco se puede dar por un golpe de voluntad. Creo yo que se va dando en un proceso en el que me parece a mí que el amor, la convivencia se va dando con la gente que está en riesgo, ¿verdad? Eso es algo, es como una gracia del Espíritu, y es imparable. Cuando el Espíritu jala. Es tremendo, ¿eh? Y te hace morir. Y te hace morir no necesariamente físicamente, biológicamente, ¿no? Te hace morir por dentro, ¿no? ¿Sí? Otra. Ahí va. ¿Por qué hoy la jerarquía de la iglesia se olvida de esta pastoral de acompañamiento y opta por una pastoral de ritos y vigilias adormeciendo al pueblo? En realidad son dos en una. ¿Cómo la nueva visión del Papa Francisco se hace posible retornar a esta pastoral del pueblo, organizando y acompañando? Son dos en una. Primero la pastoral de la jerarquía actual y cómo la visión del Papa puede contribuir a esta pastoral de acompañamiento. Bueno, yo creo que no hay que echarle toda la culpa a la jerarquía, nosotros mismos. Nosotros mismos, yo lo siento, tal vez por la edad también, ¿verdad? Pero no salimos a convivir con la gente, a quedarnos a dormir en sus casas, a comer con ellos. No hacemos nada, ahí no hacemos nada, estamos con ellos, pero es la base de esa atracción que decíamos antes, ¿no? Nos quedamos en nuestras casas y en nuestras parroquias, tenemos carro ahora y los caminos van a todas las aldeas, puedo ir en carro y regresar a dormir, no tengo que quedarme a dormir allá como antes, que a pie tenía que hacerlo o a caballo y teníamos que quedarnos, ahora no, y me está esperando el internet, sí, y me está esperando la ocupación, estas ocupaciones que no te dejan un momento libre, porque cada una trae otra cosa.
Entonces, yo siento que ahí hay un problema que no es únicamente la jerarquía, ¿no? A saber cómo están los cardenales y todo eso, en su curia y la única corte, dice el Papa, que existe ahora, ¿no? Pero no es solo, nosotros también, ¿no? Siento yo, pues, ¿verdad? Nos cuesta. Todos tenemos nuestro carrito. Solo las monjas, ellas sí que se van en camionetas, ¿no? Sí, sí. Todos tenemos nuestro carrito. Y nos olvidamos de que las camionetas, los buses, son una escuela enorme de pueblo, ¿no? Vas viendo las reacciones de la gente, ¿no? Entonces, eso es una cosa primera, ¿no? Creo yo que todos deberíamos recapacitar o reflexionar para ver cómo perdemos más tiempo. Yo no soy ejemplo de eso, ¿no? Cómo perdemos más tiempo. Y no solo estar en los momentos difíciles de la gente, ahí vamos, ¿no? El Cristo crucificado, el pueblo crucificado, ¿no? Y no vamos cuando es perder tiempo porque no les hacemos falta, porque es una fiesta, ¿verdad? Entonces, sí. Esa es la pregunta. A ver, otra. Sobre el tema de las maras hay varias, por eso... Sobre las maras. ¿Cómo poder iniciar el proceso de acompañamiento a pandillas para un verdadero proceso de paz? Bueno, ese es un problema un problema que a mí no me toca, yo lo he visto, ¿verdad?, en Honduras, en que desde nuestro centro había jóvenes no eran religiosos, pero eran voluntarios, venidos de España, y venían con mucha fuerza, ¿no? Y uno se vinculó a las pandillas de la 18, ¿no? Y luego había un jesuita que era mexicano, joven también todavía, se vinculó, no se vinculó, se acercó a las pandillas de la 13, ¿no? Para ver si hacían una tregua entre ambas, muy difícil. Y entonces vino el Mitch con la destrucción que hubo de casas y todo en Honduras. Entonces al mexicano se le ocurrió, bueno, vamos a dar trabajo a los de la Mara, de la 13, ¿verdad? Bueno, entonces le da trabajo porque si no tienen trabajo entonces se dedican a asaltar, ¿verdad? Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Que el dinerito que ganaban lo invertían en balas. Sí, muy difícil, ¿no? Muy ahí. Manolo Maqueira, que fundó un colegio en Guatemala para prevenir, decía él, que los jóvenes entraran a la Mara. Decía él que era muy difícil sacar a los jóvenes, hombres y mujeres, de la Mara, y que la solución era impedir que entraran. Y por eso fundó un colegio, ha pacificado la zona, ese colegio, a saber, ¿verdad? La Mara sigue. Otra cosa es si les ha servido a los muchachos de la Mara o los muchachos que estaban en riesgo de hacerse de la Mara, a ver si les sirvió para ellos mismos salir de ese pozo profundo de basura, ¿verdad? Nosotros somos basura, ¿verdad? Entonces es un tema muy difícil. Yo no te sé, ¿no? Pero se ha escrito y en los Estados Unidos, allá los jesuitas tienen un programa, ¿cómo se llama? Dolores Mission. Dolores Mission. Y ellos dicen jobs,
not jails. Bueno, trabajo, no cárcel, trabajo. Por ahí va la solución. Pero tienes que cambiar la estructura del país para que haya empleo, ¿no? Muy difícil, ¿no? A ver, ¿otra pregunta? La última pregunta. No hay otro que pregunte más que tú. No, porque aquí llegan. Pero podemos dejar el micrófono, si quieres, ¿Qué? de forma libre después, si te parece. No son mías, son del Sí, público. ya sé que no son tuyas, ¿no? Ya sé. Bueno, sobre el tema de los pueblos originarios, el tema indígena del que tú eres experto, ¿no? ¿De los qué? Pueblos originarios o los indígenas. Sí. ¿Cuál es la situación actual de los indígenas? ¿Hay avances? ¿Siguen perseguidos, violentados o manipulados? Bueno, yo diría en los pueblos originarios de Guatemala están, como dijera yo, como una olla cuando está comenzando a hervir, ¿no? Así están, ¿no? Por todos lados, ¿verdad? Pero sin unidad, sin vinculación, ¿no? Y no solamente en sus luchas, por ejemplo, en contra de la minería, sino que también se da ese estallido de búsqueda de miles de alternativas distintas, por ejemplo, en la educación o, por ejemplo, en el sexo, ¿no? Hay un estallido sexual, un estallido afectivo, ¿sí?, que antes no se daba. Hay cambios culturales muy profundos los cambios culturales, pero no se ve que los pueblos indígenas pierdan su identidad como pueblo en su totalidad, me parece a mí, sino que los cambios van haciendo que los pueblos se vayan adaptando a las nuevas circunstancias y salven su identidad. Yo suelo decir que identidad no es lo mismo que cultura, ¿no? Hay cambios culturales, pero se mantiene la identidad. La identidad es flexible y no tiene contenido. Muchas gracias.